Estimados amigos que nos miran, a petición de amigos del canal que nos ven periódicamente, hemos preparado un análisis bastante simple para los que no son economistas sobre las últimas decisiones de Donald Trump y su gabinete en relación a la tormenta de aranceles que ha impuesto a los países del mundo. La idea es revelar qué hay detrás de estas decisiones de Trump. Quiero destacar que este análisis lo hacemos basado en fuentes oficiales como la Reserva Federal de Estados Unidos, The Conference Board, The Economist y fuentes especializadas sobre el tema. Bien, ahora comenzamos. Se cierne en el mundo un panorama devastador nunca antes visto en décadas anteriores. Las políticas arancelarias de Donald Trump han regresado nuevamente al centro del escenario económico mundial, esta vez con una amenaza que podría marcar un antes y un después en la historia del comercio internacional. Trump está decidido a llevar su política hasta las últimas consecuencias, sin que nadie lo detenga. Ahora mismo, con la última amenaza a China de imponer un 50% de aranceles adicionales, si este país no revierte los aranceles de represalia recientemente adoptados en contra de Estados Unidos, la advertencia responde al nuevo arancel del 34% que China impuso a todos los productos estadounidenses como reacción al 35% que Estados Unidos aplicó a los productos chinos en la semana pasada. El conflicto con China no se limita al plano únicamente económico. China ha anunciado una demanda formal a la Organización Mundial del Comercio, acusando a Estados Unidos de una violación seria de las reglas del comercio multilateral. Beijing argumenta que estas medidas perjudican los derechos de los miembros de la OMC y socavan el orden económico y comercial internacional, que durante muchas décadas ha sido construido con base en reglas compartidas y principios de libre comercio, punto en que la mayoría de los países afectados por Trump están coincidiendo. Este nuevo capítulo de la guerra comercial ha sacudido profundamente los mercados financieros. La incertidumbre y el temor a una recesión y el deterioro de las expectativas empresariales ha llevado a caídas abruptas en las principales bolsas del mundo. Los analistas coinciden en que la combinación de aranceles elevados, incertidumbre política y una pérdida de confianza de las empresas y consumidores podría tener consecuencias significativas para la economía global. Los indicadores adelantados ya muestran señales preocupantes. La tasa de desempleo en Estados Unidos podría alcanzar hasta el 6% a mediados de 2026, un nivel no visto en años anteriores. Y se proyecta que el PIB real de Estados Unidos se contraiga en 1.8% en el 2026. Además, el aumento en los precios de los bienes importados y la presión sobre la oferta podrían empujar la inflación por encima del objetivo, que es, llevarla a un 4% en 2026. Es decir, el doble de lo que la Reserva Federal ha esperado para 2025, que es el 2%, lo que también se elevaría aún más este año, aproximadamente a un 3%. En este contexto, la Reserva Federal enfrenta una difícil disyuntiva, con una tasa de interés aún en el rango del 4.5% después de una larga lucha para controlar la inflación. Ahora se ve presionada por Trump para recortar tipos de interés, es decir, bajarlos y promover una devaluación del dólar, que es lo que Trump está buscando. Y la cuestión es si este es el momento adecuado para un giro de la política monetaria o si, por el contrario, podría agravar más los desequilibrios ya existentes de Estados Unidos. El efecto dominó no ha tardado en sentirse a una escala global. Las bolsas de valores en todo el mundo ya registran pérdidas considerables, con la bolsa de Nueva York cayendo cerca del 4% en su apertura, mientras que otras plazas bursátiles han retrocedido más del 10% desde el inicio de la semana. Incluso el Bitcoin, habitualmente considerado un refugio dentro o frente a la crisis, ha acumulado una pérdida del 7%, el reflejo de la magnitud de la adversión al riesgo actual. Lo más probable es que estas instituciones se estabilicen más adelante, pero ya han acumulado enormes pérdidas archimillonarias. Aún más preocupante es el impacto estructural de esta ofensiva comercial. Los aranceles aplicados por Trump afectan directamente a más de 185 países, configurando lo que muchos expertos describen como el mayor cambio en el comercio global en 100 años. Tras décadas de negociación multilateral bajo el marco de la OMC para fomentar el libre comercio,
la transparencia y la cooperación internacional, el mundo hoy se encuentra al borde de un rediseño radical en sus relaciones comerciales. Mientras algunos sectores económicos en Estados Unidos podrían verse favorecidos por estas medidas proteccionistas de Donald Trump, la mayoría de los países en desarrollo estarían enfrentando serios riesgos: la caída en sus exportaciones, disminución de inversiones, pérdida de competitividad y exposición a choques inflacionarios. La fragmentación del comercio mundial podría intensificar las desigualdades globales y obstaculizar el crecimiento económico en regiones enteras. Hay que destacar que este impacto de las medidas de Trump se produce por la incidencia global determinante que tiene Estados Unidos en el comercio mundial. Alrededor de 4.9 billones del comercio internacional de bienes de Estados Unidos, o sea, importaciones más exportaciones, representa alrededor del 10% del comercio mundial, lo que subraya su papel crucial en la economía global. ¿Qué se esconde o subyace en las decisiones de Donald Trump? Economistas destacados del mundo expresan que con la decisión de Donald Trump de aplicar aranceles masivamente a los países del mundo, siendo selectivo con algunos países como los que tienen un déficit o con los que tiene un déficit comercial relevante, es golpear a las economías del mundo, especialmente con las que tienen déficit comercial y ventajas comparativas. Aunque este es un punto muy relevante y plantea un ángulo poco discutido, pero detrás de la ofensiva arancelaria global de Trump hay una intención de reducir el peso de la deuda pública de Estados Unidos, considerando especialmente los pagos crecientes por bonos del Tesoro en manos extranjeras. De forma más explícita, analicemos este contexto paso a paso y valoremos los movimientos de Trump para lograr su objetivo. Un primer objetivo visible de la política arancelaria de Trump es buscar cómo reducir el déficit comercial, especialmente con China, México, Alemania y Japón y otros países. Reindustrializar Estados Unidos impulsando la producción local y corregir lo que él llama acuerdos comerciales injustos para Estados Unidos. Sin embargo, la aplicación masiva y global de aranceles, especialmente selectivos como países con los que Estados Unidos tiene déficit, sugiere un objetivo más profundo detrás de todos estos elementos. El otro aspecto es qué papel juega la deuda pública en este contexto. Estados Unidos enfrenta una deuda pública superior al 120% del PIB y los intereses a pagar anualmente ya superan los 1.1 billones de dólares, una carga que se incrementa con tasas de intereses altas y refinanciamiento constantes. Además, cerca del 30% de la deuda de Estados Unidos está en manos extranjeras: Japón, China, Reino Unido, etc. Los bonos del Tesoro tienen vencimientos continuos y deben renovarse o pagarse continuamente. Y el otro elemento, un exceso de oferta o pérdida de confianza en estos instrumentos, podría elevar aún más los costos de financiamiento. El tercer elemento es cómo se conecta la política arancelaria de Estados Unidos con la deuda. La hipótesis más razonable es que Trump está usando los aranceles como una herramienta de presión comercial y geopolítica para desincentivar las exportaciones de países que acumulan dólares y que por ende bonos del tesoro como son China, Japón y Alemania. El otro elemento es forzar a estos países a reconocer o renegociar acuerdos o aceptar condiciones menos favorables y reducir el déficit comercial como pretexto para intentar reducir el endeudamiento externo indirecto. Además, al encarecer las importaciones, se reduce la demanda de productos externos. Hay menos salida de dólares, menos acumulación de reservas en sus países o en esos países, menos compra de bonos de Estados Unidos. Esto a corto plazo puede ser negativo, pero Trump apuesta por una reindustrialización local que compense esta situación. Podría verse como una forma indirecta de reducir la dependencia del financiamiento extranjero, aunque no resuelve estructuralmente el problema de gasto público de los Estados Unidos ni sus problemas de competitividad y también de reestructuración industrial que están enfrentando. Y el otro punto es realista pensar que esto busca Donald Trump con reducir la deuda pública y el déficit comercial. Parcialmente, Trump no lo dice abiertamente, pero en el fondo sí hay una lógica geoeconómica que conecta
La reducción del déficit fiscal comercial con la menor dependencia de la deuda externa, un mayor control sobre el dólar y una mayor presión sobre los tenedores externos de la deuda. Esta relación, sin embargo, no hay evidencia de que los aranceles por sí solos reduzcan el déficit fiscal o la deuda, a menos que vengan acompañados o que estén acompañados de políticas de reducción del gasto público de Estados Unidos, un aumento de ingresos fiscales sostenibles y reformas estructurales de Estados Unidos. Y Trump, en su primer mandato, ya se sabe que aumentó el déficit fiscal con recortes de impuestos, sin compensar, al menos con menos gasto, y este hecho que se acumula en estos periodos está impreso en su memoria actual y por lo tanto quiere revertir estos errores que él cometió en su estadía anterior. En conclusión, ¿está Trump buscando reducir la deuda de los Estados Unidos con esta estrategia? Nuestro análisis indica lo siguiente. Si hay una motivación estratégica de fondo ligada a la deuda pública, pero no es el objetivo directo de Trump, ya que lo que busca es presionar a los países acreedores de Estados Unidos como China y Japón a través del comercio, entonces elevando aranceles bajo el argumento de que los países socios y el mundo aplican aranceles superiores o exorbitantes en contra de las exportaciones de Estados Unidos, y por tanto Trump quiere renegociar las reglas del juego global, incluyendo cómo se financia Estados Unidos. Pero la reducción de la deuda de Estados Unidos no es viable solo con aranceles, y aún menos si sigue aumentando el gasto fiscal. Este shock fiscal centrado en Estados Unidos e impulsado por Trump, solamente la política fiscal lo puede revertir. Los bancos centrales de países del mundo no pueden hacer mucho, y la Fed está mucho más limitada porque Estados Unidos está en el epicentro del shock negativo de oferta con un gran aumento de la inflación en camino. La medida arancelaria está representando el peor escenario para el comercio global, y si no hay negociaciones de los países afectados con Estados Unidos, que son todos, y con Donald Trump, probablemente la economía de Estados Unidos entre en una recesión este año de la que se pronostica en un 60% que va a suceder. Por tanto, el liderazgo republicano, o sea, de Donald Trump, necesita transmitir un sentido de urgencia mucho mayor para avanzar en un paquete fiscal que equilibre los resultados de una economía, aunque poderosa, pero ya muy enferma. Pues bien, estos son unos o algunos de los principales elementos que hemos analizado de lo que está ocurriendo con las políticas de Donald Trump actualmente y que están afectando a todos los países del mundo. Hemos expuesto aquí nuestro análisis considerado con los datos y las publicaciones de especialistas en estos temas para darle más sentido de realismo y seguridad de lo que nosotros estamos planteando. Por lo tanto, esperamos que les haya servido y si les gusta la presentación, denos un like, compartan nuestra publicación, que de esta manera nos estaría ayudando sobremanera para preparar nuevas publicaciones en estos temas. Mucho gusto y gracias por vernos y escucharnos.